Listo. Vale. Entonces, bueno, de nuevo, buenos días para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Y en el día de hoy vamos a hacer este encuentro enfocado en las dos últimas temáticas de la guía número 4 y última guía de este segundo periodo, que tienen que ver con las cruzadas y con la Inquisición, ¿sí? Pero antes de comenzar, quisiera saber si alguno o alguna de las presentes tiene alguna duda o ha tenido alguna dificultad con el desarrollo de esta guía número 4 en los primeros puntos, en lo que tiene que ver con el cisma de Oriente y con el Imperio Islámico. No, señora. Yo no, por mi parte no. Gracias, Tomás. ¿Alguien más? Listo. Recuerden que eso también es para hablar, hay que participar, porque de lo contrario, pues no tiene como mucho objetivo también, ¿no? Pues por lo menos que respondan sí señora, no señora, alguna cosa, porque uno se siente como solo, ni siquiera saben en realidad si son ustedes los que están conectados o no. Bueno, como me Buenos dice, días. hola Dana, buen día Giovanni. Entonces, como me dicen que no hay preguntas sobre estos primeros puntos, vamos a proseguir con la explicación de los dos últimos temas que hay. Para esta ocasión, les traje una fotografía de una de las clases presenciales que hicimos en el colegio. Entonces, en el colegio yo hice un mapa descriptivo, o un cuadro descriptivo más bien, con tres temáticas de la guía, que son pues el cisma de Oriente, las cruzadas y la Inquisición. Entonces se los voy a presentar en este momento y por medio de él es que, y una lluvia de ideas que hay dentro, vamos a ver las temáticas y vamos a hacer la explicación. Entonces, una ventana, no, perdón, una pestaña, tampoco. Ay, listo. Ahora sí. ¿La estamos viendo? Sí, señora. Sí, señora. Vale. Voy a agrandarla un poquito acá en esa parte de acá está lo del cisma de Oriente, entonces lo voy a agrandar porque eso ya lo vimos y nos vamos a centrar en esta parte de acá. Eso. Entonces así como para que se vea más grande acá. Bueno, el tercer tema de la guía como tal son las cruzadas. Entonces vamos a comenzar diciendo qué son las cruzadas. Acá dice que fueron enfrentamientos de carácter político, militar y religioso entre el cristianismo y el mundo árabe. Recuerden que la clase pasada veíamos que el cisma de Oriente consiste en una separación entre el cristianismo, que ha dividido en dos, entre el cristianismo católico, con sede en Roma, y el cristianismo ortodoxo, con sede en la parte oriental del Imperio Romano o el llamado Imperio Bizantino, pues con las características que tiene cada uno de ellos. Entonces, aquí cuando hablamos de las cruzadas, nos referimos principalmente al cristianismo de tipo católico, es decir, que quienes propiciaron las cruzadas y quienes mayormente lucharon en esas guerras fueron los cristianos de tipo católico en la Europa occidental y el mundo árabe, o sea, el imperio islámico. El objetivo era recuperar el control y el dominio de Tierra Santa en manos del Islam. Acuérdense que el Islam o el Imperio Islámico surge por allá en el año 622 después de Cristo, con el profeta Mahoma en una ciudad que se llama la Meca. ¿Sí? Ese es como el centro religioso del Islam y a nivel político una ciudad vecina que se llama Medina. A partir de ahí inició una expansión por toda la península árabe, el norte de África y el occidente de Europa. Eso quiere decir que Jerusalén queda ubicada en la península arábiga y por consiguiente
los árabes llevaban más de 6 siglos ocupando ese territorio. Como ellos se establecieron ahí, eran habitantes originales de ese territorio, porque las comunidades nómadas que luego fueron a constituir el islamismo son originarias de ahí, o sea, se formaron ahí toda la cuestión, pues ellos establecen su centro territorial ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que los cristianos, como Jesucristo también nació en esa zona, sí, o sea, geográficamente él nació ahí, y es la base como tal de la religión, van a decir que como Jesús nació en Tierra Santa, esa tierra le pertenece al cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan una serie de campañas militares, como ya lo había mencionado, desde Europa, caminando con infantería y algunos a caballo, hasta la península árabe para apoderarse de ese territorio, básicamente, porque decían que el Jesús haber nacido ahí, pues eso era de ellos, y pues las cabezas del imperio islámico decían obviamente que eso era de ellos porque ellos se habían constituido ahí. Entonces habían dos imperios y dos culturas en disputa o enfrentados a partir de ideologías y de su religión por tener dominio sobre un territorio específico. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, señora. Bueno, No, señora. permítame un momentico, voy a abrir acá una imagen. Viejo, no, uno de las cruzadas. A ver, mapa, cruzadas. Edad media. Para que nos ubiquemos un poquito como geográficamente en qué consistió o cómo fue el viaje de las cruzadas, mejor dicho. Este está como chévere. Sí. Pero me toca descargarlo porque si no, no se va a dejar ver. Deme un segundito. Listo. Ahora sí. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico la imagen del tablero y voy a mostrarles acá el mapa de las cruzadas. Entonces, compartir una ventana. Listo. Listo. Bueno, acá dice que esta es de la segunda cruzada, sí, pero pues no le pongamos cuidado a eso, porque lo que queremos ver es el territorio por el cual transitaron o se dieron las cruzadas. Todo esto que vemos acá, ¿sí? Es Europa. Hasta acá está la parte verde. Esto es Europa, la parte occidental de Europa, ¿listo? Hasta acá. ¿Sí ven el cursor donde lo estoy marcando? Aquí. Sí, Más o menos como está donde dice Luis VII. Todo esto vendría siendo Europa occidental. Por acá queda, o queda actualmente España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, ¿cierto? Esto, donde dice acá cruzada terrestre y cruzada marítima, esta parte verdecita, es el norte de África. Y por acá, esta parte verde es la península arábiga. ¿Sí ven? O sea, está súper pegada territorialmente a la parte occidental de Europa y más o menos por acá, solo que no se ve, donde tengo el cursor, o sea, en la parte derecha inferior de la pantalla, queda ubicada Jerusalén. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el recorrido que tenían que hacer ellos? Tenían que atravesarse todos estos países a pie, ¿sí? Para cruzar acá hasta la parte oriental del Imperio Romano, hasta el Imperio Bizantino. Acá es donde estaban los católicos ortodoxos, mire aquí dicen, ¿sí? O sea, acá es donde surge el cristianismo ortodoxo y limita específicamente con la península árabe. Entonces tenían que atravesarse todo esto para poder llegar acá y apropiarse de este territorio. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, señora. sí, señora.
Vale. Entonces dejo de compartir acá. Era solamente para ubicarnos geográficamente. Y ahora vuelvo al mapa. Una ventana. Las cruzadas ocurrieron entre los años 1095 y 1291 después de Cristo y fueron 8 las más importantes y hubo una intermedia para un total de 9. Esa cruzada intermedia se llama la Cruzada de los Niños. Lo que pasa es que muchos historiadores no la cuentan como una cruzada como tal, ya que fue un completo fracaso. Para resumirles un poquito, ¿cuál era el objetivo o cómo funcionaban las cruzadas más bien? Los papas de la época, en especial uno que se llamó Inocencio III, lo que hizo fue comenzar a decir, bueno, necesitamos territorio. Acuérdense que uno de los principales puntos centrales del feudalismo y de la Edad Media es la tierra. Quien tiene la tierra tiene el poder y quien tiene poder sobre la tierra tiene todo. Entonces ellos como estaban en plena expansión, ¿sí? Lo que hacen es tratar de seguir colonizando, por llamarlo así, e invadiendo nuevos territorios para poder quedarse con ellos. Y el arma ideológica que utilizan para poder entrar a Tierra Santa y apoderarse de ella es el tema de la religión. Como ya les decía, que Jesús pues había nacido ahí, por lo tanto, eso era cristiano, ese territorio. En ese sentido, lo que comenzó a pasar es que estas cabezas de la Iglesia Romana de Occidente, del catolicismo, comienzan a convocar en los diferentes reinos cristianos a los caballeros y a la gente que quisiera enlistarse, por llamarlo así. ¿Qué pasó? Silenciemos micrófonos, por favor. Que quisieran enlistarse en los ejércitos, ¿sí? Entonces estaba, por ejemplo, la legión de los germanos, la legión de los otomanos, la legión de los anglosajones, bueno. Y ahí, en ese punto, comienzan a concentrarse en diferentes partes de Europa, ¿sí? Unas cruzadas salieron específicamente de Italia, otras salieron de Francia, otras salieron de Alemania, ¿sí? Otra salió, ¿sí? De España, pero obviamente donde se encontraban, pues si la gente salía de España, pues tenía que encontrarse en el punto de encuentro, valga la redundancia, y de ahí salían todos, pues caminando. Se le llamaron cruzadas porque los soldados o caballeros llevaban grabada una cruz, como la cruz de Jesús, en sus armaduras, ¿sí? Y siempre al lado de los comandantes de los ejércitos adelante iba un sacerdote con una cruz cargada, como en representación pues del cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La primera cruzada ocurre sobre el año 1095, llegan ellos a Tierra Santa de sorpresa y ¡pum! Esa cruzada la ganan porque el Imperio Islámico no se esperaba ese ataque, ¿sí? Los cristianos duran 3 años teniendo dominio sobre Tierra Santa, sobre Jerusalén, y empiezan a tratar de expandirse por toda la península arábiga. Pero ¿qué pasa? Los distintos califatos que existían en la península arábiga y los distintos pueblos comienzan a unirse entre ellos y hacen una alianza para poder sacar a los cristianos y logran finalmente sacarlos sobre el año 1098-1099. Ocurre la primera expulsión de los cristianos de Tierra Santa y a ellos les toca replegarse y volverse para Europa. ¿Qué hace la Iglesia Católica en ese momento? Comienza a armar más cruzadas, o sea, lo intenta y lo intenta y lo intenta, pero es que las cruzadas son 8 grandes. Como ya les había mencionado, hay una cruzada que se llama la Cruzada de los Niños y esa cruzada muchos no lo cuentan como cruzada ya que fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Sobre la tercera cruzada, ¿sí? El cristianismo la pierde, o sea, gana la primera, pierde la segunda, pierde la tercera. Entonces, Inocencio III dice, Dios nos está castigando porque los hombres que están luchando en el campo de batalla son muy pecadores. Entonces, vamos a hacer un intento. Vamos a enviar niños entre los 8 y los 12 años, porque se supone que los niños son almas puras, ¿sí? No tienen pecado o no tienen mayores pecados. Entonces, vamos a mandar niños. Entonces, imagínense que pongan a un niño entre 8 y 12 años con una armadura, con una espada,
lo saquen de su familia, generalmente olvídense que iban a mandar a los niños pues ricos, como siempre, ¿cierto? Sino eran generalmente las clases más pobres y menos favorecidas y los lanzan allá a llevarlos para esa cruzada. Es un fracaso porque esta cruzada es en el año 1212 y prácticamente no tiene ningún resultado positivo para Europa, dado que los niños por sus características físicas no pudieron soportar el viaje y muchos de ellos murieron por el camino, ni siquiera alcanzaron a cruzar la frontera con Constantinopla, o sea, con la parte oriental del Imperio Romano, en Bizancio, y caen, o sea, es un fracaso total. Los sobrevivientes se ven esclavizados por muchos de los reinos bárbaros que todavía no se habían acogido, ¿sí? A esa división política feudal en Europa en cabeza del cristianismo, y muy pocos logran regresar a casa, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es uno de los grandes fracasos como tal que tuvo esta empresa de las cruzadas por parte del cristianismo y que aparte fue algo muy inhumano por parte de la iglesia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Señora. Señora. Bueno, como ya lo ha mencionado, otro de sus objetivos era expandir el cristianismo por los territorios para así aumentar su poder. También pretendían fortalecer la Europa occidental para recuperar el control de los territorios ortodoxos, que quiere decir que no solamente era fortalecer el cristianismo católico en la parte donde antes ocurrió o estaba el Imperio Romano de Occidente, sino también recuperar ese territorio que se había perdido con la división entre entre Occidente y Oriente, ¿sí? O sea, donde había surgido el cristianismo ortodoxo. Ellos no estaban para nada contentos con eso y a pesar de que los excomulgaron y todo lo demás, como explicábamos la clase pasada, ellos formaron otro cristianismo y pues a la iglesia en Roma no le caía ni cinco en gracia a eso. Entonces decía, no, definitivamente lo que nosotros tenemos es que recuperar ese territorio y obligar a la gente a que vuelva a profesar el cristianismo católico y pare de contar. Entonces, ese también era uno de sus objetivos. Finalmente, por medio de las cruzadas no lo logran. Eso se va a lograr tiempo después y no van a ser precisamente los cristianos católicos los que van a retomar ese territorio, sino van a ser los turcos otomanos. Por eso es que esa parte de Europa, hoy en día donde queda Turquía, es de ascendencia árabe. Los cristianos tan solo lograron ganar un par de victorias en las cruzadas, pues las demás las conquistaron los árabes. Entonces, ganan la primera, pierden la segunda, pierden la tercera, ganan la cuarta cruzada, o sea, después de lo de la cruzada de los niños, y luego pierden la quinta, pierden la sexta, pierden la séptima y pierden la octava. O sea, fue un fracaso total este tema y este cuento de las cruzadas. Pero aún así, aunque no lograron apoderarse de ese territorio, el papado y la iglesia sí se fortaleció, dado que muchas personas de la burguesía, es decir, nobles de la época, patrocinaron esas cruzadas y ascendieron en poder, se asociaron con la iglesia y lograron recuperar mucho poder y mucho territorio dentro de Europa. Entonces, el poder de la iglesia sí creció, ¿sí? El poder de la nobleza de la época también creció a tal punto que sobre el final de la Edad Media, el 90% de la tierra en Europa Occidental estaba en manos de la iglesia y no precisamente de tipo productivo. O sea, hagan cuenta como si toda Colombia, por ponerles un ejemplo, estuviera en manos de la iglesia, pero nadie siembra, porque el campo comienza a caer en una crisis muy profunda, que es una de las causas como tal de la caída del feudalismo, y la gente comienza a morir de hambre y muchas hambrunas y demás, pestes, etcétera, como la peste negra, ¿sí? Una pandemia que hubo en esa época y acabó con el 45% de la población europea. Y finalmente también por eso es que cae el feudalismo como sistema económico, político e ideológico, ya que sí, había tierra y estaba toda concentrada en manos de gente que no tenía cómo ponerla a producir tampoco. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta?
No, señora. Karina, ¿cómo vamos? Y Dana. Aló. Karina. Voy a empezar a hacer algo y aquí menos mal esto queda grabado a partir de la próxima clase. Voy a pedir autorización en coordinación, ya que nos gusta tanto lo privado y el sistema privado, que por lo menos aquellas personas que no contesten verbalmente a la 1 o a las 2 a las 3 por el chat, por algún medio, porque por eso se los dejé abierto. La saqué de la llamada, porque es que yo no sé si verdaderamente están o no están, ¿sí? Y a mí me queda muy complicado. Así hacen en los privados. Todo el mundo tiene que tener la cámara prendida, todo el mundo los micrófonos, toda esa cuestión. Y si usted no contesta, chao, porque quiere decir que no está. No sé si está durmiendo, si es usted el que está conectado, no tengo ni la más remota idea. Entonces, pues es un poquito complicado e incómodo. Entonces voy a consultar eso en coordinación para ver qué me dicen y les doy la razón la que la próxima clase. Continúo. Listo, esas fueron las cruzadas. Ahora finalmente la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? La Inquisición fue un organismo creado por el cristianismo católico en la Baja Edad Media, o sea, aproximadamente sobre el siglo XIII después de Cristo. Su principal objetivo era combatir la llamada herejía o brujería y resaltar la superioridad del cristianismo sobre las demás creencias existentes, no solamente sobre las religiones paganas o las antiguas religiones antes de que se obligara a la gente a convertirse al cristianismo. Ese tema ya lo veíamos el periodo pasado, sino sobre también todas aquellas creencias como el Islam y como el judaísmo, que también obviamente existían y no eran bien vistas ni aprobadas por el cristianismo. Hoy en día, cada quien como que cree en lo que quiere, digámoslo así. Pero las personas que son netamente cristianas, pues obviamente dicen que solamente hay un Dios, que hay una vida eterna, que el día del juicio final, pues las personas que no crean en ese Dios, o sea, en Yahvé ni en Jesús, y en la segunda venida de Jesucristo, pues simplemente se van a condenar a las llamas del infierno, y quien haya vivido bajo los preceptos del cristianismo es quien va a ir al cielo y a la vida eterna. Igual, lo mismo lo que usted haga acá en la tierra, hoy en día. Entonces, según sus obras en la tierra, según si fue creyente de Jesús, de esta religión y demás, es quien va a acceder al reino de los cielos, los demás no. Eso está bien, pues porque hoy en día cada quien, si quiere creer en eso, pues lo cree y ya. Lo que está mal es tratar de imponérselo a los demás y obligarlos a que crean en ello, ¿sí? Por eso es que hay diversidad de religiones y como que dentro de la constitución política, no solamente acá en Colombia, sino en todos los países, bueno, saquemos al mundo árabe de ahí, a los países occidentales, a la gente se le da la oportunidad de que crea en la religión, que quiera creer. En la Edad Media no era así. O usted era cristiano o tenía consecuencias. Por eso es que se ve a la religión más que como una oportunidad de la gente como descansar y tener tranquilidad espiritual, era algo obligatorio y era algo en lo cual la gente muchas veces le tenía miedo, como que, uy, no, qué miedo, me toca convertirme en eso porque si no voy a tener consecuencias muy graves. Y finalmente eso se ve eh, reflejado en este tema de la Inquisición, pues porque como el cristianismo católico ve que hay ciertas rebeliones dentro de sus pueblos, que hay gente que empieza a cuestionar su doctrina, la manera de hacer las cosas y su fuerte filiación con el poder de la nobleza, ¿sí? De que, o sea, tenía mucho interés económico la vaina. Ellos deciden, así como dice, con sangre y con represión, contener ese brote como de personas que estaban comenzando a
contradecirles, y por eso es que surge también la Inquisición. Los inquisidores eran sacerdotes o cardenales u obispos, o sea, personajes de la iglesia, que hacían las veces de jueces y ejecutaban dictámenes que iban desde el encierro hasta la tortura física, la quema en la hoguera o el exilio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que principalmente fue un organismo que se originó para agarrar a las personas que eran acusadas de herejía, de conspiración contra la iglesia, etcétera, las llevaban ahí y comenzaban a hacerles un juicio. Generalmente, ¿cómo sabían ellos o cómo los capturaban? Si habían personas que iban y decían, ay, mire qué talecito, como que está raro, como que está hablando mal de la iglesia, como que está haciendo cosas por allá con matas, como adorando otros dioses y demás, pues iban, los capturaban, los encerraban y empezaban a hacerle como una serie de preguntas y eso se llama recoger testimonio, ¿sí? Entonces, los hacían hablar, empezaban como a preguntarles, y todo iba encaminado como hacia temas de brujería. ¿Usted ha visto al diablo? ¿Cómo es el diablo? Es que me han dicho que usted lo han visto bailando en el bosque y que le ha hecho danzas al diablo. Bueno, el objetivo era por medio de estas acciones hacer que la gente confesara. Y una vez confesara, fuera cierto o no fuera cierto, porque había muchos casos en que no era cierto, sino eso lo hacían era precisamente como para tener un chivo expiatorio y pruebas de que sus acciones sí eran legales y verídicas. Le daban una pena al juzgado, que iba desde, por ejemplo, los latigazos, el encierro para siempre, hasta la tortura. La tortura no siempre fue común dentro de la Inquisición, sino más o menos por allá sobre el año 1350 después de Cristo, es que se comienza a utilizar la tortura como un método para obtener confesiones de los acusados por la Inquisición. Esas torturas, si ustedes averiguan por internet, etcétera, se van a dar cuenta que muchas de ellas fueron creadas, o sea, pensadas por la misma iglesia para infligir dolor y sufrimiento a las víctimas. Entonces, hay muchas, ¿sí? Está la pera, está la dama de hierro, está la silla con púas. Entonces cogían por ejemplo, calentaban púas y sentaban a la gente sobre esas puntillas hirviendo para infligirles dolor y que se supone que a través de la tortura confesaran cosas y demás, hasta, por ejemplo, la muerte. ¿En dónde? En la hoguera o en plaza pública, agarraban y los amarraban de manos y pies y colocaban caballos a varios lados de las extremidades y los hacían correr para desmembrar a las personas, etcétera, etcétera. Este es un tema un poco duro, crudo de hablar, sí, porque uno diría, uy, no, ¿cómo así? O sea, ¿cómo hicieron eso? Sí, sí sucedió, es verdad, e incluso el Papa Juan Pablo II en el siglo XX pidió perdón a la humanidad por esa clase de crímenes, ¿sí? Ya que se sabe, hay pruebas de que sucedieron y pues precisamente como en la aceptación, después de muchos siglos, y que ya era imposible taparlo y demás, la iglesia sale a pedir perdón no solamente por esto, sino por otros crímenes cometidos a lo largo de la historia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, señora. ¿O alguna duda o algún aporte? ¿Se habían escuchado alguna vez hablar de este tema? ¿Alguno o alguna ha escuchado hablar de esto o no? No, señora. No, señora. ¿No? Bueno. Yo creo que sí, cuando estaba más pequeño. Sí. Lo que pasa es que casualmente este tema da el traste con los temas de séptimo y muchos de ustedes están muy
pequeños, entonces puede que no hayan escuchado hablar de ello, claro. Generalmente cuando yo estoy en presencialidad y estamos todos y todo está normal, lo que hago es como mostrar por medio de algunos videos que tengo y esa cuestión cómo eran las ejecuciones y los juicios o los procesos más bien por los que pasaban las personas en la Edad Media juzgadas por la Inquisición y luego acá en América. Ahorita voy a explicar un poquito esa parte. Pero pues ahorita como estamos en este tema, solamente lo vamos a mencionar y les dejo la inquietud por si quieren buscar en internet o preguntarles a sus papás alguna cosa si saben al respecto del tema para que ustedes mismos lo vean, ya que pues como vuelvo y les repito es un poquito crudo y pues lo indicado es tener cierto tipo de preparación para más que todo ver videos y cuestiones que están relacionadas con estas temáticas, ¿sí? Quiero dejar algo claro y lógicamente la idea de ver estos temas y de mencionarlos es porque pasaron en la historia, hacen parte de la Edad Media, que es lo que estamos viendo, pero en ningún momento quiere poner o quiero poner en duda ningún tipo de creencia, ¿sí? Que puedan llegar a tener ustedes o sus familias, para nada, ¿sí? Sino simplemente estamos mencionando cosas que sucedieron, ¿sí? Y precisamente por eso también menciono que la misma iglesia ya ha pedido pues perdón por estas cosas, ya que se consideraron pues una equivocación y un exceso de poder en su momento. Acá dice que las condenas generalmente terminaban en la muerte del juzgado delante de más personas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de impartir terror. Les agarraban en la plaza pública algunas veces y quemaban, por ejemplo, a los brujos. Vamos a condenarlo por herejía porque nos contrae y tal. Entonces, la gente veía eso y como que decía, uy, tenemos que ser sumamente cuidadosos porque si no nos va a pasar lo mismo. También se sometía a juicio a animales, llegaron a ese extremo. O sea, ¿cómo así? Es que los gatos son animales del diablo. ¿Sí? En la Edad Media surgió esa creencia, pero es que en la actualidad muchas personas le tienen como agüero a los gatos negros, a las serpientes, a las arañas negras, a los caballos, incluso muchas personas en el campo generalmente dicen que discúlpame, los caballos pueden ver el diablo y demás. Esa raíz precisamente de imaginarios que se generaron en la Edad Media, ¿sí? Entonces, agarraban animalitos y pues los sacrificaban creyendo que tenían pues pactos o convenios o vía comunicación con demonios. Muchos pensadores de la época fueron juzgados por la Inquisición al ser acusados de herejía por sus descubrimientos y forma de pensar. Dentro de esos descubridores, pensadores, los más reconocidos son Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Nikola Tesla, ¿sí? Por ahí hay varios. Y ellos son reconocidos porque, por ejemplo, fueron los descubridores de que la Tierra y los planetas son los que giran alrededor del Sol y no al revés. En esta época se creía que era la Tierra el centro del universo y que el Sol y todos los planetas eran los que giraban alrededor de ella. Y la Iglesia reforzó mucho ese pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando salen personas como estas a decir que no, que es lo contrario y que tenían argumentos científicos para comprobarlo? Se les acusó de brujos, de decir que eso era brujería, que eso no era cierto, que lo único que creían era causar discordia y fueron juzgados por la Inquisición. Otro de los descubrimientos era que la Tierra no era plana sino redonda. Eso se descubrió en la Edad Media. Entonces, salen ellos a decir, pues Nicolás Copérnico a decir, no, hey, qué pena, es que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, es de tamaño esférico, ¿sí? Y también lo juzgan por eso, a él lo queman en la hoguera, aparte él no creía en el cristianismo, él no creía en Dios, entonces peor, ¿sí? Juana de Arco, de pronto si la han escuchado, ella era francesa, es uno de los casos como más reconocidos porque Juana de Arco era sumamente cristiana y sumamente católica. De hecho, ella a los 12 años tiene una visión grandísima, ¿sí? Que es liderar los ejércitos franceses para poder combatir y recuperar para Dios
tierras que les habían sido quitadas a los ejércitos galos. Ella comanda, siendo joven, siendo apenas de 16, 17 años, una de las campañas militares más grandes que tuvo la Francia de la Edad Media, ¿sí? Con ese objetivo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Pues como era mujer, y como así que iba a ver a Dios, una mujer viendo a Dios, eso era imposible, en sueños y demás, lo que hacen es quemarla en la hoguera y ya la acusan de brujería y la queman delante de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, también si quieren como averiguar un poquito de esa historia y demás, ahí en internet lo pueden encontrar y hay películas sobre eso también. Entonces, son como uno de los casos más famosos. ¿Hasta ahí preguntas? No, señora. Listo. ¿Cuándo surge la Inquisición? Surge en el año 1184 en el sur de Francia y luego se extiende por Alemania, por Italia, por España y por Portugal. ¿Sí? Se dice que la Inquisición española fue la más cruel y sanguinaria que hubo y de hecho se trasladó a América con la colonización, permaneciendo acá en nuestros territorios hasta el siglo XVIII. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los españoles llegan a América, no solamente llegan a saquear, explotar y tener dominio político sobre el territorio, sino también una de las armas que utilizan para someter al indígena y someter al nativo y luego al africano cuando los traen acá y demás, es el tema de la religión por medio de la Inquisición. Le decían a los indígenas, ¿ustedes creen en esto o se convierten a nuestra religión, a nuestra lengua y a todo lo que constituye ser occidental o lo vamos a quemar, lo vamos a torturar, lo vamos a hacer un montón de cosas? ¿Sí? Acá en Cartagena hay un palacio que se llama el Palacio de la Inquisición. Uno va por la ciudad muralla o el centro histórico de Cartagena y ahí queda el Palacio de la Inquisición, justo al lado del Castillo de San Felipe. Y se llama el Palacio de la Inquisición, pues porque como su nombre lo indica, allá era donde se juzgaban a las personas acusadas por la iglesia de cometer delitos en contra del virreinato español, consecuentemente por temas religiosos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Listo. Dejar de compartir. Y vamos acá. Entonces vamos a mirar la guía. No. Listo. A partir de acá, miren, comienzan todo lo de las cruzadas, o sea, la parte teórica, si no tienen más fuentes como tal para consultar, con base a eso se pueden basar para hacer los puntos de la guía, lo mismo aquí lo de la Inquisición. Ya habíamos dicho que la actividad 1 y la actividad 2 tenían que ver con lo que explicamos la semana pasada, que si querían podían ir consultando o adelantándolo de la actividad número 3, que acá sí es importante que consulten, ya sea en un libro o en internet, las fechas en las cuales se desarrollaron las principales cruzadas y elaborar una línea del tiempo en orden cronológico donde se señalen breves dibujos. Entonces, yo a ustedes la clase pasada, los que estuvieron, pues igual yo ya les dejé el video convertido a YouTube en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo se hace una línea del tiempo? Entonces comenzamos desde la primera cruzada hasta la última en orden cronológico, es decir, en el orden específico de las fechas. Colocan primera cruzada, segunda cruzada, hasta la última y en la parte de abajo hacen como una flechita, una rayita y ponen un pequeño resumen de en qué consistió. Sí, entonces, por ejemplo, si la primera cruzada fue del año 1095 al año 1098, en la parte de abajo colocan, fue llevada a cabo o encabezada por tal persona entre los años tales y tales y la victoria fue cristiana. Punto. Luego, segunda cruzada, así sucesivamente, y pueden hacerle un pequeño dibujito como un icono en la parte de arriba. Eso es lo que hay que hacer en ese punto. ¿Tienen alguna duda sobre cómo hacerlo o queda claro?
No, señora. O sea, no tienen preguntas. Bueno, acá en el cuarto, elabore un friso gráfico, es decir, no quiero que me llenen ese friso de letra como si no hubiera un mañana, no, gráfico, con dibujos. Puede ser en cartulina, papel o material que prefiera, sobre el tema de la Inquisición. Entonces, el tema central del friso es la Inquisición. El título es la Inquisición. ¿Y en qué consistió? Entonces, ¿cómo pueden desarrollar el friso? Pueden tener en cuenta qué fue la Inquisición y en qué consistió, causas, desarrollo, consecuencias de la Inquisición, los métodos de tortura de la Inquisición, personajes o casos famosos que hayan juzgado por medio de la Inquisición, etc. El caso es que el friso debe ser sobre la Inquisición. Profe, ¿de cuántas pestañas? No menos de 5, porque nada más en la primera ya va el título, o sea, ya va una. ¿Sí? No menos de 5 pestañas sobre de qué se trató el tema de la Inquisición. Y quinto, van a consultar, o sea, aquí también tienen que averiguar externamente, de forma breve, o sea, cortica, cómo se desarrolló la Inquisición en América. Elabora un resumen y comente su opinión personal frente a estos hechos. O sea, usted va a coger y va a consultar cómo fue la Inquisición en América. Luego va a hacer un resumen chiquitico, pequeño, ¿sí? Y después del resumen, usted va a dar su opinión frente a lo que investigó. O sea, usted me puede decir, profe, yo pienso que la Inquisición en América fue un exceso por X, Y o Z motivo. O a mí me parece que simplemente fue una de las formas o los métodos que utilizó España para garantizar su poder en América, ya que hubo mucha resistencia a la nueva religión. Lo que usted quiera colocar ahí, pero debe colocarme su opinión personal sobre el tema, ya que muchos cuando yo les digo que coloquen la opinión personal, simplemente colocan como un resumen y ya, y yo no estoy viendo qué opinan, ¿sí? O que entendieron sobre el tema. Entonces, por eso es importante que lo coloque ahí. ¿Y cómo va a ser esa opinión? La va a relacionar con la libertad de expresión y culto que tenían las personas. Esa opinión debe tener 8 renglones mínimo, ¿sí? Entonces usted cuenta los 8 renglones y lo escribe. Profe, yo pienso que no había libertad de expresión ni de religión, ya que las personas prácticamente eran obligadas en contra de su voluntad a asumir el cristianismo como su religión, dejando atrás sus antiguas creencias, y la gente lo que tenía era miedo y de pronto se convirtiera por miedo, más no porque verdaderamente quisieran aceptar el cristianismo y a Jesús como su forma de vida. Bueno, sí, eso básicamente es lo que usted debe escribir ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, profe. Dímelo. Para el friso yo puedo escoger muchos temas o solo un tema para poder hablar sobre eso. Puedes escoger los que tú quieras. Ok, gracias. Sí, señora. O sea, yo ahí les doy como unas ideas de qué pueden escoger, pero ustedes pueden escoger los que quieran. Pueden dibujar, pueden recortar y pegar, pueden imprimir, si no se les da como mucho lo del dibujo, y también lo pueden colocar ahí en las partes del friso con una pequeña explicación. Tienen la libertad de hacerlo como ustedes quieran. ¿Vale? ¿Alguno o alguna tiene alguna pregunta? Juan David dice que no. Listo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla acá. Listo, Miguel. Vale, gracias, Miguel. De todas maneras, ya saben, si llegan a tener alguna duda, por favor, pregúntenme. No se queden con las dudas, que yo en la medida de lo posible apenas pueda, yo les respondo por el chat de WhatsApp. No me quiero, pues, ir o finalizar la clase sin antes darle las gracias a aquellos o aquellas personas que han sido súper cumplidos con la entrega de sus trabajos, que han dado lo mejor de sí en los mismos. Exhortar o invitar a las personas que les hace falta por entregar trabajos a que los entreguen. Vuelvo y digo, la mayoría de los que se conectan acá son las personas que más cumplen y con las que no tengo ningún problema, ¿sí? Pero para dejar evidencia de que lo dije, también por eso lo escribo en el chat,
Y para las personas que también ven este video que no pudieron estar conectadas en la clase de manera sincrónica, sino que van a ver después de qué se trató, que se pongan al día. Ya hoy estamos a 31 de agosto, lo que quiere decir que nos quedan 15 días, o sea, 2 semanas para terminar el periodo. Vamos graves, o sea, si yo me pongo, acá les comento, más o menos de cada séptimo, que es donde yo doy clase, si el periodo se acabara hoy, me pasan más o menos 10 chicos por salón y hay entre 36 y 37. Entonces, como para que hagamos cuentas. Está bastante alta la mortalidad académica, incluso ya hay personas que han asistido de manera presencial. Ni una cosa ni la otra, lo mismo otros que decidieron quedarse en la virtualidad, pero están completamente perdidos, o sea, ni fu ni fa. Entonces, ya te doy la palabra, Miguel, o si quieres escríbelo ahí y yo lo leo. Si ustedes quieren saber cómo van conmigo, me preguntan, profe, ¿cómo voy con usted? Y yo les respondo, ¿listo? Pero lo ideal es que ustedes vayan llevando como el conteo de las guías que me presentan. Veo que hay personas que como que hacen y hacen las guías y las hacen por hacerlas y ni siquiera tienen presentes como que me han presentado y que no. Como otras que sí son como muy pilas y dicen, no, yo ya presenté esto y por eso no pregunto. Sin embargo, no importa. Si no tienen seguridad, no hay ningún problema. Yo les respondo qué guías tienen pendientes y todavía se pueden poner al día. O sea, yo les voy a recibir hasta el último trabajo, el último día del periodo, que es el 14. ¿Sí? Esta es nuestra guía número 4, la final, de segundo periodo. Y a partir de la otra semana, lo que vamos a hacer es como una especie de tiempo de evaluación de las temáticas que hemos visto en segundo periodo y también que les dé a ustedes tiempo para terminar las guías, los que no lo hayan hecho. Entonces voy a leer acá lo que escribió Miguel. En esas 2 semanas van a seguir enviando trabajos o los dejan para terminar. Lo que acabo de decir, yo, Lorena Arias como tal, yo no voy a enviar más trabajo. Yo en sociales no les voy a dejar más. ¿Sí? No puedo tener la certeza y la seguridad de que vayan a ser mis compañeros, pero lo ideal es que nosotros ya paráramos actividades y dejáramos esto para el tiempo que queda para que ustedes se pusieran al día. Pero yo hablo particularmente por sociales, yo no les voy a dejar más trabajo, ¿listo? Sino es para que se pongan al día en lo que deben. Y lo que voy a dejar es una evaluación, pero es que no se demoran haciéndola nada, se las voy a dejar en un formulario de Google la otra semana y ya. Entonces ustedes la responden en línea, como hicimos el diagnóstico de primer periodo, antes de comenzar temáticas, y listo. Vale, Miguel, ¿te respondí la pregunta o se la respondí a todos? Listo, mis amores. Entonces, si no es más, muchísimas gracias por haber asistido. Nos vemos la próxima semana. Yo les aviso cuándo. Al parecer, nos van a organizar un horario específico para clases sincrónicas. El coordinador está en eso. O sea, para que sea como antes, que ustedes sepan específicamente cuándo se van a conectar y todo este tema. Porque es muy difícil organizar, dado que no vamos los mismos días presencial, entonces nos toca estarnos alternando y apenas tenga alguna razón, ya si él logra organizar algún horario o si no lo logra organizar, cuando nos veríamos la próxima semana, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias y juiciosos, que estén muy bien. Lo mismo, profe, Listo, gracias. profe, hasta luego, cuídese.